pensé caer peleando en compañía de un elfo. ¿Te parece en compañía de un amigo? Sí. Claro que sí. Puta, qué emocionante esta escena, weón. ¿Sí o no? Para mí una película hermosa. Sí, es que, loco, están muy bien hechas las películas, o sea, como la ambientación, los personajes, los actores, está todo muy bueno, la música. Si no lloráis Sí. con esta escena, no tenía alma, loco. Weón, se nota que la hicieron como con cariño. Y no por nada, weón, ganaron entre ellas como 17, 18 Óscares, parece, entre las tres juntas. Entre las tres, Sí. nos ganaron caleta, pues. Bueno, igual sabemos que el Oscar no es como ya el gran premio, porque igual es súper burocrático y todo lo que queráis, pero es mérito, digo yo, es un gran mérito. Pero viejo, cuando el Retorno del Rey ganó 11 Óscares, yo creo que por algo es, po. Sí, no, sí. A nivel técnico, peliculón. A nivel de historia, peliculón. Todo, pues, peliculón. Muy buenas películas. Gran tipo Percy Jackson, ¿no? ¿Cómo se llama? No, Peter Jackson. Percy Jackson. Peter Jackson, pues Percy Jackson. Oh, este weón. Bueno, pues que la historia de base es buena, pues, weón. Si al final es Tolkien el que inventó toda esta weá, pues. Un grande, el profesor. ¿Sí o no? Oye, ¿sabes que este weón era racista? Algo había escuchado, algo había leído por ahí. Pero, ¿cuáles son tus fuentes ya, No, mira. tío? Ya, mira, te la tiro. Cacha, mira, hace como un par de días, un par de semanas, no, de hecho pasó un poquito más, en la peor red social que existe, que al mismo tiempo es la mejor red social, que es Twitter. Una loca tuitera, Twitter, sí, una loca tuitera salió y diciendo que se había dedicado a ver las películas de nuevo, del Señor de los Anillos, y que justo encontró que no había nadie, ninguna persona de color, todos eran blancos, que era racista la película y que además no había ningún personaje femenino. O sea, había muy poco, eran como 3, lo cual es totalmente cierto. Pero que encontraba que era súper racista y bla. Y bueno, era además, un hilo completo. Sí, era un hilo completo y eso generó un poco de polémica porque, bueno, obviamente había gente que salió a defender el trabajo de Tolkien, otra gente que salió a defender lo que decía la tuitera esta, y otra gente que, bueno, va a puro wear porque es Twitter, entonces van a puro wear. ¿Qué me decís? Pucha, es que para mí Don Tolkien es un personaje que fue fundamental en mi vida. Bueno, yo me leí La Comunidad del Anillo cuando tenía 13 años y pucha, que le digan que es un tipo racista y que es prácticamente de lo que nosotros nos oponemos, por decirlo así, es cuático. Pero eso me hizo pensar también y para investigar sobre si efectivamente el tipo estaba involucrado como con estas cosas y es verdad, pues, bueno, porque me pegué una releída del Señor de los Anillos, buscando quizás qué fuentes hay al respecto. Y por ejemplo, es curioso notar que la descripción que hace el buen Tolkien de los orcos o de los uruks es la de un negro. Entonces, o de una persona afrodescendiente, como quieren llamar. A ver, ¿la Efectivamente. tenía ahí? Sí, la tengo ¿Cómo acá. vas a leerlo? Po? Sí, porque era la fuente, señores. La cara ancha, chata, era morena, los ojos como carbones, la lengua roja, esgrimió una lanza larga. Con un golpe de escudo desvió la espada de Boromir y lo hizo retroceder tirándolo al suelo. En esta escena describe uno de los enemigos de la comunidad cuando se están escapando del grupo de Uruks que envía Saruman a capturar a Frodo para tomar el anillo. Y en la descripción que hace de los Uruks dice eso, la cara era chata y morena. Que es como el rostro de una persona, bueno, morena, po. Como africana, por decirlo así, no sé. Y tiene mucho sentido porque en realidad, y aquí ya no estamos entrando en tierra derecha, o sea, en tierra dura, Tolkien es sudafricano.
El hombre nació en Johannesburgo, si no me equivoco. No, Bloemfontein. No, perdón, ¿cómo? Bloemfontein. Ah, ulala. Bueno, sí, el tipo nació en Bloemfontein, que en ese tiempo era en colonia, mitad inglesa, mitad holandesa, en lo que hoy en día es el país de Sudáfrica. Y en ese tiempo era todo muy distinto a lo que se vive hoy en día. No existía esclavitud ya para esas fechas. Sin embargo, existían todavía muy malos tratos y esto lo vio Tolkien. A pesar de todo, cuando él era muy joven, su padre murió y él tuvo que emigrar. Y ahí se va a Inglaterra, donde unos tíos. Y esto es importante porque Tolkien fue pobre toda su vida. O en realidad, bueno, ya después tuvo un pasar económico bastante mejor con el tema del Señor de los Anillos cuando publicó los textos, pero él fue muy pobre. Y al ser muy pobre, él tampoco podemos decir que no sé, que un burgués que escribe esclavizador, porque simplemente él no lo era, no tenía los medios como para andar haciendo estas cosas. No, de hecho, por ejemplo, sí, dale. Para completar tu idea, el tipo quedó huérfano, digamos, a los 13 años. O sea, perdió el papá cuando tenía 6 años, si no me equivoco, y a los 13 ya quedó sin vieja. Y ahí tuvo suerte de que en el lugar donde lo acogieron, pudo aspirar a algo mejor, pero era un tipo huérfano. Y no sé si tuviste, por ejemplo, la película Tolkien. Sí, yo la vi. Muy bonita, muy buena, ¿no? Bastante Muy buena. real en lo que dice, lo que cuenta. Sí, pues, Véanla, ahí, es una recomendación véanla, buena interesante. recomendación. Año 2019, Tolkien se llama. Y un tipo efectivamente de muy bajo estrato social que logró ingresar a la universidad a puro esfuerzo y que el tipo realmente tenía talento. Entonces, no es de esa clase típica que uno dice, mira, más encima el buen, no sé, pues tenía una planta de algodón, buen, y andaba esclavizando gente. No fue así. No, pues él no era así. Bueno, él pudo entrar a la universidad y a generar estudios porque su madre, que era protestante, se hizo católica, llegando a Inglaterra. Es algo súper raro eso, encuentro yo. Sí. Y entonces siempre tuvo una moral muy católica. Y eso influye obviamente en cómo funcionan sus libros, cómo funciona su mundo. O sea, no es llegar y uno no puede desprenderse de eso cuando escribe. Y él, obviamente, esto lo planteó en su libro, quedó expuesto y se nota sobre todo como en los conceptos que tiene muy maniqueados de el bien y el mal, su cosmología de los Ainur, de los Valar, que son prácticamente ángeles, Eru y Lúvatar, que es algo así, es Dios prácticamente en la mitología. En la mitología de Tolkien, o sea, no es la mitología de Tolkien, porque igual tenemos que ser un poquito, hincar ahí el dedo, un poquito ahí, y el tema es que este tipo creó un mundo, y ese mundo tiene historias, y estas son las historias a las que nos estamos refiriendo, o sea, sus personajes, por ejemplo, Aragorn, Arwen, suelen cantar canciones. Estas canciones nos trasladan a una mitología. Y esta es la mitología a la que me estoy refiriendo ahora. ¿Me entienden? Porque esto es como la religión que tenían estos tipos. Y él lo plasmó. Y eso es muy, disculpa para terminar la idea, y esto es muy derivado del catolicismo, que era la religión de Tolkien. No, que quería tirarte una papita entre medio, ahí un pase gol. Aragorn representa a Jesucristo. Cacha. ¿Cachai? Entonces, no hay nada, yo creo, es al azar aquí. Y tampoco podemos desprendernos de eso. Para completar tu idea, claramente, por ejemplo, las referencias al cristianismo dentro de la obra del mismo son evidentes. O sea, como te lo mencioné anteriormente, que haya incluido a Jesucristo, por ejemplo, como Aragorn en este caso, y de hecho, ¿dónde está el link con la religiosidad, por decirlo así? El tercer libro se llama El Retorno al Rey. ¿Quién se supone que es el nazareno? Que cuando retorne, ¿cachai? El Cristo Entonces, Rey. el Cristo Rey, no sé, pero la gracia igual, yo creo que igual hay personajes ambiguos. Yo creo que ahí, por ejemplo,
el tema Gollum, que quizás como es quizás es el personaje más emblemático gracias a las películas en realidad, pero del universo Tolkien, porque es un personaje gris, que tú no sabes si está bien o está mal, de repente es malo, de repente es bueno. Entonces, Es un personaje que está corrompido. claro, corrupto, pero aún así no está completamente corrupto, ¿cachai? Sí. Entonces, Bueno, para terminar con este tema de sí. la religión, creo yo, más allá de eso, porque estas son las cosas que quedan plasmadas en los libros, este tipo consiguió educarse gracias al catolicismo, gracias a la religión católica. Fue un cura el que haciendo ahí lobby, como siempre, logró meter a este cabro de clase trabajadora, porque él era trabajador en una casa, si no me equivoco. Lo lograron meter a Oxford a estudiar, y ahí él fue muy aplicado, y eso creo yo que es como el gran mérito que tiene Tolkien. Fue muy aplicado al estudiar, se dedicó a las lenguas antiguas, sobre todo al anglosajón antiguo. Y aquí es cuando viene el tema de dónde proviene la mitología de Tolkien, o su libro en general, la concepción de sus libros. Y es que este tipo se dio cuenta de que Inglaterra no tiene las leyendas que tienen todos los otros países, al ser una mezcla de anglosajones, romanos, franceses, vikingos y todo el revoltijo de razas y gentes que hay en Inglaterra y en Gran Bretaña en general. Se dio cuenta de que no tenían esta mitología que sí tenían en otros lugares, que sí tenían en Escandinavia, que sí hay mucho en Alemania, Francia. Entonces él decidió crear algo para ellos, para ellos, para Inglaterra misma. Y de ahí nace toda esta mitología que él empezó a crear cuando él era muy joven, tipo 18, 19 años. Sí. Pero eso también tiene que ver, por ejemplo, con que Tolkien sentía que la mitología de su país estaba incompleta. Entonces, como yo lo veo, es que el tipo decidió reescribirla, o en el sentido como hacer un reboot de la mitología inglesa, por decirlo así. Y bueno, y el tipo primero basó su mundo en las lenguas. O sea, para hacer la lengua negra de Mordor, el élfico y otro tipo de lenguas que se basó en lenguas reales. ¿Cachai? El tipo investigó, por ejemplo, lenguas germanas, lenguas escandinavas, las fue combinando. Y de hecho, lo increíble es que las lenguas están tan bien hechas que son prácticamente, tienen como fundamento teórico, y eso lo encuentro genial porque, no sé, pues si tú veis una película, ponte tu Avatar, la de los monos azules, ellos también tienen una lengua, pero claramente una lengua que no tiene una sintaxis ni ninguna forma, porque prácticamente inventaron palabras y las pusieron, las pegaron, ¿cachai? Con lo que pasa, le hicieron sonar así como que claro, fuera un idioma. Claro, lo mismo que pasa con Star Wars, ¿cachai? Que cuando dan estos idiomas extraños, a diferencia de esto, que es prácticamente un idioma estudiado, es como si hubiese existido ese idioma, ¿cachai? Pero nunca existió. Claro, por ejemplo, eso se ve sobre todo en los nombres. Sí. Bueno, ahora no se me ocurre ninguno, pero muchos nombres, por ejemplo, los nombres élficos remiten a las estrellas, sobre todo a las estrellas, como a las grandes estrellas, porque claro, este tipo inventó un mundo y además le inventó constelaciones, o sea, estamos hablando de un nivel muy grande, mientras que los nombres enanos son muy cortos, son cortos porque representan ¿cómo diríamos? La personalidad de los enanos, porque son más parcos, hablan menos, son más rudos, mientras que en los reinos de los hombres, los nombres también, pues si tú eres de Gondor te llamas de cierta forma que si eres de Rohan. En Rohan, claro, sobre todo los nombres vienen con hartas W, ¿cachai? Entonces esos son pequeños detallitos, que son pequeños grandes detalles, que tienen que ver con lo erudito que era este tipo al crear sus cosas. Y de hecho, por ejemplo, Rohan, el pueblo de Rohan, que es los señores de los caballos, si tú los ves, bueno, son los escandinavos, o sea, pero en vez de barcos tenéis caballos. Claro. Entonces, y claramente los nombres como que datan del escandinavo, es como la combinación entre el noruego, el sueco, por ahí va, y todos los nombres casi empiezan con E, ¿cachai? Esas cosas, esos detalles, por ejemplo, son los que... Eo, claro. Esos son detalles que hacen grande una obra, por al final.
Sí, pues. Bueno, y el dentro de la vida de Tolkien, el gran detonante que hizo que se pusiera a escribir estas cosas y que construyó el mundo como él lo vivió, es el tema de la Primera Guerra Mundial. Y aquí Uf, tenemos que... Y aquí se abre este es un otro gran camino, tema, aquí se abre otro camino. porque aquí se abre otro camino completamente distinto, pues. Hay quienes indican que los orcos en realidad son los alemanes. Claro. Entonces, Igual es mentira. Igual en una entrevista en el 66 él dijo que no se basó en ninguna wea de la actualidad como para, o del presente como para escribir su historia. O sea, Sauron no era Hitler, ni el Anillo Único, no sé, pues no es la bomba nuclear, como hay ciertas teorías que leo por ahí. claro, el tema es que obviamente su vida estuvo mucho más marcada por la Primera Guerra que por la Segunda. Eso hay Claro. que decirlo, porque él combatió en la primera, en la segunda él no, si no me equivoco, él no combatió. Si bien tiene que haber trabajado en los servicios como casi todos los británicos en edad de servir, tiene que haber servido a su país. Eso no lo tengo muy claro, tú sabes, si el loco estuvo en la segunda, yo no... Estuve en la no lo batalla tengo del Somme. claro. Aquí quedamos como... No, oh, en malos hueones. la primera estuve en la No, batalla por del eso es la Somme. primera. No, en la segunda creo que uno de sus hijos fue a agarrarse a coscachos con los alemanes. Bueno, la cosa es que él en la primera participó y la Primera Guerra Mundial, y aquí ya nos vamos como al tema duro, historia dura. La concepción de mundo que existía en ese tiempo era muy distinta, y era un mundo que se quebró en la Primera Guerra Mundial. Y esto ya es como ya más trabajo, por decirlo así, historiográfico, entre comillas. Bueno, era un mundo muy distinto al que vivimos ahora. Ellos venían, Europa, y por ellos me refiero a Europa, venían de una época de gran esplendor, de mucho auge económico, de muchas, no sé si libertades, pero sí de donde había harta movilidad social, por ejemplo. Era una época que se le conoce como la Belle Époque en francés. Bueno, obviamente todos estos países sacaban este dinero bueno, no eran multinacionales, pero Mira, yo creo que aquí tenemos que detenernos un sí, poquito. Sí, pues sí, la plata y la Belle Époque prácticamente fue sustentada por las colonias que esto se fue y los recursos que se fueron a pelar a todo el mundo. O sea, entre Francia, Bélgica, Inglaterra, Holanda, bueno, España, Alemania incluso, pues. es que Alemania igual fue poco. De Sí, hecho, por igual eso tuvo. está picado. Sí, igual tuvo, Sí. pero Alemania quedó picada porque quedó con las sobras de la repartija, pues de la torta. Sí. Eh, Claro. Lo que llamamos que se repartieron fue África, por si acaso. sí, porque, por ejemplo, España ya venía perdiendo ya históricamente el imperio que tenía, ya lo fue perdiendo de a poco, y estas colonias en el siglo XVIII, que digamos que fue la segunda ola del colonialismo europeo, porque la primera ola estaban, por ejemplo, los países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, que son los países que vienen son originarios de la primera ola, por ejemplo, de colonialismo que hubo por parte de Inglaterra. La segunda ola, por ejemplo, está todo lo que es África, todo lo que es la India, las Indias orientales, y en la segunda ola es cuando ya no fue un trabajo netamente de ir a establecer una colonia, sino de ir a sacar la mayor cantidad de recursos posible. Sí, y en ese sentido, derechamente a explotar. Y derechamente a explotar. Y en ese sentido, el continente más afectado por esa mierda fue África. Y el país más culpable de hacer el daño a África fue Inglaterra. Sí. De hecho, en ese tiempo se decía que en Inglaterra no se pone el sol, porque era el dicho de Carlos V cuando era emperador romano, miles de años atrás. no tantos años atrás, como desde el siglo XVI, si no me equivoco. Pero él decía, en mi imperio no se pone el sol, pues claro, él tenía los territorios de Alemania y los territorios de América. En cambio, Inglaterra tenía territorios en América, porque Canadá todavía ya era parte de Gran Bretaña, en África, y tenía todos los temas de Asia. Sí. Que tenía la India y además tenía Hong Kong. Que además, fue arrebatado a los... No olvidar que el gran imperio, digamos, si hoy en día, por ejemplo, tenemos un imperio sobre todas las naciones que es Estados Unidos, hasta el momento, en el siglo XVIII, y sobre todo el XIX, fue Inglaterra el gran dominador del mundo.
Y el paradigma se terminó con la Primera Guerra Mundial. Ahí digamos, la Primera Guerra Mundial fue la que finalizó la hegemonía completa del Imperio Británico y vino esta fase de transición. Entonces, para como acotarlo, tienes a una persona, una familia, que tuvieron hijos en Sudáfrica como parte de esta estrategia que tenía y colonialista de Inglaterra, y estás viviendo en el imperio, digamos, más grande del mundo y más poderoso del mundo. Ese es el contexto en el que Tolkien nace, en un país que estaba siendo explotado derechamente por Inglaterra. Y de hecho hay un grabado en grafito muy conocido, espero que lo hayan visto, y si no lo han visto, búsquenlo, que es donde aparece una mujer con estos vestidos de copa, con un sombrero de plumas, y con sombrero de plumas, sí, y con un paraguas para taparse el sol. Y está sobre una carreta, que es como, o sea, carreta entre comillas, una carreta como asiento, y lo está llevando un negro. Y ese era como lo que tú podías ver, por ejemplo, lo que la gente se veía en la época en Sudáfrica, en ese momento. Claro. Y también se veía en el Congo belga, en el África de los franceses, ¿cachai? Es el mundo en el que nació estas personas, entonces no puedes pedirle a alguien que nació a fines del siglo XIX que tenga las mismas sensibilidades que tenemos nosotros. Claro. Y además que Tolkien, luego de la Primera Guerra, en todo el mundo se vivió una época de gran conservadurismo. Sí. De gran conservadurismo político, porque, bueno, terminó la guerra y evidentemente los países europeos quedaron destrozados económicamente. No tanto como en la segunda, pero sí muy, muy afectados económicamente. Y esta es la época del surgimiento de los fascismos, por ejemplo, en donde de los totalitarismos, seamos más completos, en donde tenemos grandes fuerzas conservadoras que intentan luchar contra el comunismo pujante que había. Y en este sentido, Tolkien, un católico empedernido, no se iba a sentir cómodo llevando estos como... esta ideología, pues no se iba a sentir cómodo con el comunismo y con el socialismo. Y luego, durante la Guerra Civil Española, se enteró de que los republicanos estaban quemando y destruyendo iglesias, matando curas, porque eso pasó, matando curas y todo eso, y obviamente no lo iba a apoyar. Entonces, ¿qué hizo Tolkien? Se fue con Franco. Apoyó a Franco. Apoyó a Franco, y habrá sabido Tolkien de que Franco también hacía ejecuciones sumarias y todo esto. Ahí ya no sabemos. Ahí ya yo creo que como cualquier persona de derecha en la actualidad que se dice liberal en lo económico y conservador en lo social, yo creo que Tolkien hubiese, por ejemplo, no sé, visto este tipo de cosas casi como una aberración brutal, y 1000 veces preferir que exista una iglesia levantada que no sé, que ejecutando comunistas, por ejemplo, que estaba haciendo Franco. Yo creo que el tipo prefirió ignorar ciertas cosas incluso durante esa época. Sí, y es parte de, o sea, el loco vivió una guerra muy traumante, se enfermó en la guerra, entonces es parte de, ¿cachai? O sea, su vida no fue tan feliz como nosotros creemos, si bien fue tranquila el resto de su vida. Después de la Primera Guerra Mundial salieron muchos veteranos con estrés postraumático, por ejemplo, y Tolkien era uno de ellos, y claro, canalizó en sus obras esto. Viejo, si no me equivoco, de su grupo de amigos, que eran como 6, si no me equivoco, regresaron vivos 3, po. Cacha, po. Sí, porque, bueno, en ese tiempo se iban todos juntos a la guerra, po. O sea, según me acuerdo que lo leí por ahí en Hobsbawm, si no me equivoco, en la era de la catástrofe, historia del siglo XX. 500.000 son... Mira, si mueren 500.000 personas, 500.000 soldados murieron, significa que estáis matando a casi toda una generación. Sí. De seres humanos, pues toda una generación de personas, pues, que estáis matando, que dejaron de existir, que las borráis, pues. Entonces es un trauma muy grande que él vivió. Entonces no podemos juzgarlo, ¿cachai? En ese sentido, no podemos decir, puta, este weón es racista, no lo consumo más, porque puta, el weón era racista y también era otras cosas, ¿cachai? También era un pacifista, también era un ambientalista, ¿cachai?
a De su hecho, estilo. De hecho, te tengo una papita. Libro Dale nomás. El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Página 89. Dale. Te la voy a leer, mira, dice. Aquí está hablando Bárbol, digamos el árbol que habla. Eh, y se refiere a Saruman de la siguiente manera. Creo entender ahora en qué anda. Está planeando convertirse en un poder. Tiene una mente de metal y ruedas. Y no le preocupan las cosas que crecen, excepto cuando puede utilizarlas en el momento. Y ahora está claro que es un malvado traidor. Punto. Cacha. Entonces, claro, pues Tolkien está muy consciente porque él está viviendo en la época de, bueno, una revolución industrial ya más domesticada, podríamos decirlo, pero que está muy latente, con centros industriales en Inglaterra, que es el país más industrializado de la época, luego vendría Alemania. Él vivía todo esto mientras él vivía muy jovencito, que esto nos remite a su juventud. Cuando él vivía muy jovencito, podríamos decir que en una localidad semi-rural de Inglaterra, y vio cómo se fue de a poquito industrializando. Entonces empezó a ver chimeneas que botaban humo negro, casas que se cubren con el hollín negro del carbón, ¿cachai? Entonces como que todo lo que es verde se va convirtiendo en negro, y esto él obviamente lo va a reflejar, a graficar como algo malo. Esa es la gran simbología de Mordor. Eso es lo que Mordor significa. Significa, claro, progreso, pero ¿a qué costo? O sea, si nos ponemos como ya a mirar, ya. Sauron creó empleos, Sauron movilizó a la industria, Sauron volvió a parar un país destrozado, pero se pidió todos los recursos naturales y todo lo verde que podía tener Mordor. Entonces, claro, pues estamos hablando de una industrialización que además trajo mucha miseria también. O sea, sí, claro. No tenemos que olvidar que Inglaterra sí era un país muy rico, pero que el país sea rico no significa que las personas sean ricas. A los Chile, por ejemplo. Sí, o sea, hay que ser muy claros con esto. Entonces, para que avancemos un poquito. Sí, eso mismo te iba a decir, para que pasemos al punto siguiente. Entonces, ¿por qué no podemos cancelar a Tolkien? Y eso es lo que les vamos a hablar en este ratito, en lo que nos queda antes de terminar esto. Ahora es cuando nos mojamos el potito, señores y señoras. Bueno, un poquito de historia. Antes de continuar, ¿qué es la cultura de la cancelación? ¿Qué se lo ha notado? ¿Qué se le ha nombrado? ¿O qué es cancelar? El 2018, un periodista llamado Jonah Angel Bromwich escribió una columna en el New York Times que se llama, titulada Everyone is Cancelled, o todo el mundo es cancelado, todos son cancelados, o todos están cancelados. Y él contaba, cuenta en esa columna, está disponible en internet si ustedes la quieren leer, sobre cómo ciertas figuras, o sea, cómo ciertas personas optan por dejar de consumir o dejar de seguir en redes sociales o bla, 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 a ciertas personas que por conductas que ellos no consideran que son acordes a su moral. Entonces, por ejemplo, dejan de seguir a Bill Gates porque lo encuentran muy liberal, sobre todo los gringos, que son más conservadores, que el peor conservador de acá, yo creo. Dejan de seguir a Bill Gates porque encuentran que es demasiado liberal, dejan de seguir a Chris Brown, por ejemplo, porque es un machista, o no sé, dejan de seguir a Tolkien porque es un racista. Y aquí es cuando entramos en el mayor problema y cuando nos encontramos con un problema, creo yo. Porque estáis juzgando, en el caso de los artistas más antiguos, estáis juzgándolos con las sensibilidades que tienes ahora, hoy en día. Y eso es un tema que históricamente no es muy correcto, no es muy acertado. Digamos que ahí entra un anacronismo importante porque les pusimos los antecedentes a ustedes en la mesa de que Tolkien creció en el auge de uno de los imperios más grandes del mundo, y el tipo fue producto de una época en donde el racismo y quizás el conservadurismo posterior que tuvo fueron una tónica repetitiva. Digamos que fue algo que él vivió en carne propia. Entonces es como, por ejemplo, es como exigirle que a las personas, por ejemplo, de Ucrania, que sean procomunistas, cuando los tipos donde lo peor la pasaron fue con la Unión Soviética. Entonces no le podéis pedir peras al olmo tampoco.
Entonces, uno también tiene que contextualizar, por ejemplo, la obra y contextualizar también al autor. Por ejemplo, ya, podemos decir, en el caso Neruda, que el Neruda realmente fue un conchetumare, porque no lo puedo tratar de otra manera. Y lo fue. Pero su obra literaria trasciende a tal nivel, por ejemplo, que yo cuando estuve en el aeropuerto de Madrid, en Barajas, hay una gigantografía de un poema de Neruda. O sea, Claro. Y podéis ya dejar de leer a Neruda porque ya no te gusta Neruda y porque ya el weón era charcha. Pero ¿qué vaya a hacer? ¿Vaya a dejar de escuchar los Jaivas, por ejemplo? ¿Vaya a dejar de escuchar Alturas de Machu Picchu? ¿Cachai? sí, Entonces ahora está cancelamos los basado Jaivas, en su que escrito. está basado en su obra, pues, ¿cachai? Y son canciones maravillosas, pues bueno, o sea, no me vaya a decir que puta la poderosa muerte es un tema charcha, pues. Claro. ¿Cachai? No podéis, pues. El problema que veo con eso, por ejemplo, es que si tú cancelas a un artista, vas a hacer que los seguidores de ese artista se pongan en contra tuya en base a tus postulados, porque no los vas a convencer con argumentos, ni les vas a dejar la libertad de que ellos escojan, por ejemplo, no dejarlo de leer en este caso. O sea, si tú te pones en el nivel de la gente y decirle, ¿saben qué? Ustedes deberían dejar de leer a Tolkien porque Tolkien era racista, la persona te va a decir, ya, pero yo no soy racista, ¿por qué tengo que dejarlo de leer a él? ¿Por qué si era su pensamiento en su tiempo? Porque yo tengo su libro nomás y no pienso lo mismo que él, no tengo sus mismas opiniones, me gusta su obra, ¿por qué tengo que dejarlo de leer? Entonces al final se va a quedar un rechazo en esa persona, por ejemplo, si tú la obligas. Entonces, y claramente no, digamos, lo que hay que hacer, los pasos que hay que seguir no son en la línea de cancelar. Al contrario, yo creo que es educar y es entender que ya Tolkien era racista, y si tú, por ejemplo, con tus amigos o amigas o amigues deciden en grupo decir, ya, ¿saben qué? En mi grupo, all my homies don't read Tolkien. Porque nos parece racista. Entonces, está bien, perfecto. Ustedes como una colectividad, está muy bien que lo dejen de leer y es su decisión. Pero tampoco le pueden imponer al resto que si quiere leerlo, que lo lea. Entonces, finalmente es dejar que las personas puedan elegir leerlo o no leerlo, y yo creo que es importante, eso sí, y esto es verdad, que entiendan por qué Tolkien era racista. Claro, yo creo que en ese momento es cuando tenemos que separar la obra del artista. Y yo abogo a que en realidad en las personas tenemos distintas dimensiones. Tú puedes ser, o no sé, o sea, piensa en ti mismo, ¿cachai? Tipo que está escuchando esto, o mujer, o persona que está escuchando esto, piensa en ti mismo, tú eres muy bueno en algunas cosas y eres muy charcha en otras. Claro. Y no tenéis remedio, ¿cachai? O sea, no sé, pues, yo soy bastante bueno, no sé, pues, como en los temas, en lo que estamos hablando ahora, ¿cachai? Como para la humanidad, de bla, bla, bla. Pero soy muy charcha en química, pues, ¿cachai? Y al mismo tiempo eso también se traduce en los esquemas morales, ¿cachai? A mí me puede parecer que ciertas actitudes son mucho más correctas que otras, ¿cachai? Y eso tenéis que separarlo de cómo tú puedes ser un muy buen escritor, lo voy a poner así como ejemplo, tú puedes ser un muy buen escritor, como en el caso de Tolkien, pero puedes ser una pésima persona, como en el caso de Neruda, ¿cachai? Pero eso no quita que seas un excelente escritor, o un gran músico, o un gran, no sé, pintor, no sé, no sé, es que, ¿cachai? Es un tema de que las personas tenemos distintas dimensiones. Y tenemos que ser capaces, y nosotros como consumidores tenemos que ser capaces de entender y disociar estas formas, ¿cachai?, que tiene la gente. Sí, es cierto que una persona va a plasmar su pensamiento en su obra, incluso aunque sea muy consciente de él y lo intente sacar, ¿cachai?, lo va a plasmar de igual forma. Pero eso no significa que yo, como consumidor, no sea lo suficientemente inteligente como para darme cuenta de estas cosas y poder verlo con altura de miras y poder decir, no, ¿sabéis qué? Este weón está nombrando al orco y está diciendo que son negros con lanza y palo, ¿cachai? Y es un racista culiado. Pero aún así, puta que es bueno el libro,
Sí, está excelentemente escrito, bueno, tampoco era tan buena prosa, pero sí es un gran escritor, pues tiene una gran historia que contar. Y puta que lata sería que me privaran de seguir leyendo esa historia, ¿cachai? O que me O te tildaran de privaran racista. ¿cachai? O que me tildaran de racista porque me gusta cierto autor, pues, ¿cachai? Claro, el Ahora, caso de Tolkien puede que sea un poco menos grave, sí. perdón, que otros casos, ¿cachai? Como el caso de Neruda, por ejemplo, casos de maltratadores, ¿cachai? Como varios músicos que hemos visto. Pero eso no significa que tengamos que prohibirlos. Creo yo que en la prohibición está el peligro. Sí, Buena frase. quiero buena frase. Quiero completar lo de en la prohibición está el peligro, porque poner el ejemplo de la Unión Soviética, perdonen que lo mencione, pero es que en la Unión Soviética el Estado estaba tan inmiscuido en el asunto de la industria y de generar los bienes de consumo para la gente, que tenía que cubrir una necesidad tan grande que era muy difícil abarcarla. Entonces, por ejemplo, tener un pantalón Levi's o ropa de marca o genial o distinguida era muy difícil en la Rusia soviética. Entonces, lo que hicieron los soviéticos fue prohibir de que entrara cualquier tipo de publicidad o de imagen o cualquier cosa que aludiera a ropas que habían en Occidente. O productos como, no sé, una hamburguesa del McDonald's, porque el Estado no podía suplir esa necesidad. Pero aún así la gente se daba cuenta igual, le llegaban igual las noticias o los mensajes. El Estado no podía controlar eso. Entonces se generaba una necesidad intrínseca en la persona en decir, oye, pero ¿sabéis qué? Pero me gusta ese pantalón que es diferente al que me reparten a mí y a mi vecino y al vecino de más allá. Entonces me gustaría tener ese pantalón. Entonces al final se crea como esto de que la gente empezó a volverse un poco como con ganas de consumir cosas, porque si al final es eso. Entonces, Sí, al final la cuestión terminó funcionando mal, sobre todo en los años 80, porque ya no lo podía ocultar por ningún lado. Entonces, claro. al final, Y el piensa tema... que si... Dale, Oh, sorry, bueno, te interrumpí. dale. No, pero piensa que si esta weá pasaba hace 40, 50 años atrás, imagínate ahora, que el mundo es completamente globalizado, ¿cachai? Y que tenéis toda la información del mundo en la palma de tu mano. O sea, creo que el llamado también es usar la tecnología a nuestro favor, usar la información a nuestro favor, si lo tenemos todo, ¿cachai? Como para saber qué estamos consumiendo y qué podemos dejar de consumir, ¿cachai? Y qué otras alternativas podemos consumir, pues, ¿cachai? Ahora, hay ciertos círculos en donde esto como que igual queda un poquito más resumido, pues como en los ámbitos académicos, sobre todo en los ámbitos académicos, creo yo. Hay muchas falencias, ¿cachai? La mayoría de los autores antiguos estarían todos funados, ¿cachai? Estarían todos funados porque son mentalidades distintas, porque no le podéis pedir a un weón que vivió en 1914 que piense como nosotros, Claro. o que se preocupe, por ejemplo, por el papel de la mujer, porque simplemente no lo va a hacer, ¿cachai? Para ellos no es relevante, ¿cachai? No podéis pedirle eso, no podéis. Igual si tú como individuo, por ejemplo, quieres dejar de escuchar o pescar ese tipo de personas que son, digamos, boomers, por decirlo así, o más viejas, está bien, es tu decisión. Pero cuando intentas quizás meter a la fuerza ese tipo de cosas, es lo que finalmente crea más detractores que es lo que atrae al final. Entonces, Claro. porque siempre uno tendría que buscar más la beta educativa y de enseñar en buenos términos. Porque yo creo que uno tiene que convencer y tiene que persuadir en vez de ir a confrontar ciertas cosas. Y igual no todas las cosas son blanco y negro al final. Y yo creo que esa frase es muy fácil, pero Sí, pero bueno, cancelados al toque. Pero no, ¿cachai? A eso vamos. Eso es parte de lo que vamos. Probablemente a muchos de ustedes no les guste lo que han escuchado hasta este momento. Encuentren que son, no sé, retrógrados y bla. Pero eso no significa que tengamos mucho más que aportar. claro. Y que Ahora no sí, tengamos... yo creo que hay Ahora que distinguir una sola cosa, que por ejemplo el arte de la ideología. Yo encuentro que es completamente eso sí. válido que uno pueda cancelar, por ejemplo, a un tipo que está escribiendo en el 2020, ¿saben qué? Los latinoamericanos son una raza inferior porque son latinos.
o bla bla bla, o no sé, Estados Unidos es el mejor país del mundo, 10 motivos, 10 razones escritas porque sí, o el libro negro de la nueva izquierda. Ese tipo de cosas yo creo que son perfectamente censurables y que de verdad hay que tirarlo al tacho de la basura, porque no aportan, no ayudan en nada, y lo único que buscan es generar mal, pues, weón. Si esa es la weá al final, una obra de arte no te va a hacer esa weá, una obra de arte es para distraerte, para entretenerte, para mirarla, escucharla, leerla y imaginártela, por ejemplo, no sé, estar en el mismo libro de Señor de los Anillos, estar inmerso en ese mundo que está fuera de todos esos paradigmas. Entonces es más una distracción que una influencia. En cambio estos libros, no sé, ponte tú, el libro de la nueva izquierda, el libro negro, horrible. Horrible, bueno, horrible. Podríamos hablar de esa weá, Estos libros del Axel Kaiser, sí, vamos a hablar de esa weá. El libro del Axel Kaiser que todo lo trata de populismo, populismo aquí, populismo allá, populismo acá, cuando el populismo se extinguió con Perón, pues weón. Bueno, debatible. Debatible, sí. Pero para llegar a un punto más concreto y más, para, digamos, poder concluir, sí, ya, en el caso de que, hipotético, en el que podamos separar la artista, o sea, la obra del artista, entonces también separemos al arte de la política, porque hay cosas artísticas que uno tiene que mirarlas con un ojo artístico, a pesar de que sí, en algún momento te pueden decir ciertas cosas políticas, no te van a decir más allá y no te van a influenciar más allá. O sea, El Señor de los Anillos no es un panfleto racista como lo es Mein Kampf, weón. Sí, pues. Bueno, ahí uno puede tener su objeción. Yo tengo ahí un par de objeciones. Todo arte es político, porque todo es político. Pero claro, ahí tenéis razón, ¿cachai? O sea, tenemos que separar ideología de lo que es entretenimiento, de lo que es un consumo, ¿cachai? De lo que es un bien, de lo que es un arte. Sí, pues, bueno, o sea, tú veis, es cosa, no sé, pues veis una pintura, un panfleto, por ejemplo, y sí, pues está cargadísimo de política, pero no significa que no te pueda gustar, pues, ¿cachai? O sea, no sé, pues estoy pensando en estos típicos cuadros soviéticos de hombres de torso desnudo arriba de un tractor sosteniendo un martillo gigante, ¿cachai? Y bueno, pues, o sea, es súper propagandístico eso, pero también tiene otro mensaje, ¿cachai? Tiene un mensaje detrás, ¿cachai? Y puta, si lo analizáis y si te gusta como estéticamente, la raja, ¿cachai? La raja. Y si al mismo tiempo podéis ver lo que hay detrás de ese panfleto, ¿cachai? Mucho mejor todavía. Pero si te vayas a quedar solo en lo que está afuera, entonces, puta, lo que te invitamos es a que puedas ver un poquito más allá, ¿cachai? En vez de decir, ya no sabéis que no consumo nunca más esto, decir, bueno, en realidad podéis decirlo, sí, total. Sí, podéis decir. Aquí la decisión es, en realidad la decisión es de cada uno, pero nosotros te invitamos a que puedas intentar ver un poquito más allá, ¿cachai? En el sentido de que analices, de que veas, de que escuches y que digas, ya sabéis que en realidad no puedo con esto, y ya dejáis de consumirlo, si no le va a hacer mal a nadie que dejes de consumir. Lo que sí va a hacer mal es que intentes prohibirle a las demás personas que quieran consumir algún tipo de producto, ¿cachai? Y eso es lo que hemos intentado transmitirle en este capítulo de Cesantes Ilustrados. Sí, como idea de cierre, así ya para cerrar definitivamente, como lo dijo aquí mi compadre, que es necesario que tú tengas libertad junto con tus cercanos, con tus amigos, amigas, de cancelar un artista si tú quieres. Está en la libertad de ustedes y de, como lo dije anteriormente, all my homies don't read Tolkien. Ya, está bien. Pero ojo con prohibir, porque uno cuando prohíbe se genera más detractores que los que vaya a ganar. Eso. Exactamente. Sí, la prohibición llama. Como cuando eres cabro chico te dicen, no saquís la galleta, weón. No, weón. Y te tengo un ejemplo, weón. ¿Cachai que Iron Maiden no era muy popular en Estados Unidos a principios de los 80? No. No, pero los grupos religiosos se pusieron tan llorones con Iron Maiden que salieron a protestar, dijeron cómo va a venir esta banda, como lo que pasó en Chile, a decir, no, ellos son satánicos, y le hicieron tanta publicidad que se volvió una de las bandas más populares en Norteamérica. Puta la wea. Al final eso generáis, pues, weón, publicidad gratis. Entonces, lo prohibido llama.
Lo prohibido llama. Así que traten, no prohíban, po. Cancelen, más no prohíban. Cancelen, más no prohíban. Qué gran frase No, final. sí, estamos inspiradísimos. Ya, Bueno, terminémoslo, dejémoslo acá. Terminemos. Esto fue Cesantes Ilustrados. Y seguiremos cesantes la próxima semana. Así que nos volverán a escuchar. Muchas gracias. Adiós. Chau, chau.